Buenos días, ¿cómo están, amados hermanos? Bueno, oremos al Señor. Le doy muchas gracias a Dios por poder estar aquí compartiendo con ustedes de nuevo y pidámosle al Señor que nos hable a todos y que podamos escucharlo claramente y que tengamos un corazón como ese buen terreno, ese buen suelo en donde cae la semilla y da fruto. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu bondad que es infinita e inagotable, Señor. Y te pedimos que hoy podamos escuchar tu voz, Señor, esa voz que trae consuelo, que trae esperanza, Señor, y también que corrige aquellas cosas que son importantes corregir, Señor. Sabes que te amamos, pero que nuestro amor es imperfecto, Señor. Sin embargo, sabemos que tu amor es perfecto y es más que suficiente, Señor, y eres tú quien nos sostiene a través de todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para empezar, cada uno diga: Dios me ama mucho. Ahora creyéndolo, ¿listo? Otra vez: Dios me ama mucho. Ahora dígale al que está a su lado derecho, ¿ok? Al lado derecho. A la otra derecha. ¿Listo? Derecha, derecha. Dígale: Dios te ama profundamente. Exacto, ahí toca por turnos. Y ahora el que está a su lado izquierdo: Dios te ama profundamente. Porque si en algo podemos confiar, hermanos, es en el amor de Dios. No existe nada más eterno, inamovible, nada más perfecto que el amor de Dios. Ninguno de nosotros ama perfectamente, ninguno. Pero el amor de Dios no tiene ninguna mancha, porque en Dios no existe ninguna sombra de maldad. Él es totalmente perfecto y por eso en Él siempre podemos descansar. Amén. Y teniendo en cuenta eso, por eso sabemos que cuando Dios habla, no es cualquier cosa, sino que la palabra de Dios es 7 veces purificada. Es decir, que cuando Dios dice algo, Él lo pensó muy bien. Dios no dice cosas por decirlas, como nosotros. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso la palabra de Dios debemos tomarla muy en serio. Porque la palabra de Dios viene de alguien que es omnisciente, es decir, que lo conoce todo. Que es el más inteligente, que conoce nuestro pasado, todo nuestro pasado, nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras alegrías, lo conoce todo. Conoce nuestro presente, amén, y tiene preparado un futuro para nosotros. Pero no solamente es omnisciente, sino que nos ama perfectamente. ¿Y quién no quiere saber lo que tiene que decir alguien que lo sabe todo y que lo ama a uno? Todos queremos saber eso, ¿no? Por ejemplo, el consejo de nuestros padres. ¿Por qué es tan bueno? Porque nos aman. Porque ellos no están pensando en lo suyo, sino en lo de nosotros. Y por eso el consejo de nuestros padres es tan bueno. ¿Qué más será el consejo de nuestro Dios? Pero muchas veces ignoramos la palabra de Dios. La ignoramos por muchas razones. Pero hoy es un llamado para que volvamos nuestros ojos a su palabra. Su palabra, que no solo es esto lo que está escrito, sino su palabra, que es Cristo mismo. Porque Él es el verbo de Dios. Él es el logos, la palabra hecha carne. Así que la palabra de Dios va mucho más allá de lo que conocemos como Biblia. La palabra de Dios, en cierta manera, es Dios mismo, es Cristo mismo. Por eso, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de algo relacional y no solamente de algo intelectual. La palabra de Dios no es solamente conocer de memoria los versículos, saber recitar el Salmo 119, conocer los profetas y la ley. La palabra de Dios es que Cristo habite en nosotros y que nosotros habitemos en Cristo. Esa es la palabra de Dios.
Va mucho más allá de lo que podemos imaginar y de lo que podemos pensar. Tiene mucha más sustancia de lo que podemos nosotros percibir. Porque con Dios no hay nada vacío. Porque con Dios no existe nada que esté hueco. Dios está lleno de vida y Él nos quiere resucitar a nosotros. Y por eso, en Deuteronomio 4, no vayan allí, lo voy a leer yo. Cuando Moisés exhorta al pueblo a la obediencia, le dice en cuanto a los mandamientos: guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación tan grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Hermanos, nosotros somos esa nación. Somos esa nación a la cual se le ha sido confiado unos mandamientos y unos estatutos especiales que nos hacen sabios para con el mundo. Y sí, la sabiduría de Cristo a veces para ellos es locura, pero tiene poder. Y por eso dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Que la iglesia no tiene ese impacto en el mundo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que lo que debería suceder no está sucediendo, o está sucediendo. Díganme ustedes. ¿Es la iglesia hoy en día un impacto para la ciudad, para el país, para las sociedades vulnerables? ¿Son los cristianos los primeros que piensan en los inmigrantes, en las mujeres violadas, en aquella adolescente que se embaraza? ¿O nos están dando lectura los ateos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la palabra de Dios no está surtiendo el efecto que debería surtir? Pues bueno, miremos la palabra de Dios, a ver qué dice al respecto. Vamos todos a Apocalipsis 2. Lo que vamos a hacer es que vamos a revisar Apocalipsis 2 y 3. Y obviamente si lo viéramos detenidamente, con todo detalle, pues estaríamos aquí toda la mañana y también tendríamos que almorzar aquí y luego estar en la noche también. Pero como no tenemos tanto tiempo, entonces vamos a ver algunos detalles de esa exhortación que le hace Dios a cada una de las iglesias. ¿Listo? Entonces vamos a leer así rápido y luego vamos a analizar juntos qué es lo que Dios quiere decirle a cada iglesia y por qué eso sigue siendo actual para nosotros hoy. Amén. Entonces, la primera parte es la iglesia de Éfeso. Veamos quién escribe. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién lo escribió? Entonces, ahí tenemos que devolvernos un poquito para ver qué dice en el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está diciéndole a Juan que escribir? El Señor Jesucristo. Amén. Porque dice: el que vive, pero ¿qué? ¿Estuvo qué? Muerto. ¿Quién estuvo muerto y vive? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El pastor? ¿Los predicadores? ¿Los líderes? No. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién decide a quién pone y a quién quita? ¿Quién decide a quién le da dones y a quién no se los da? ¿O a quién se los da de manera diferente? ¿Quién? Cristo. Él es el que decide. ¿Yo puedo hacer algo para que Él me dé algo a mí?
Si Él no quiere, nada se puede hacer, ¿verdad? Sabemos que estamos aquí porque a Él le plació. Entonces, teniendo en claro que es Cristo la fuente de ese mensaje, vayamos a capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Estos son los 7 ángeles de las iglesias o los 7 líderes, que hay varias interpretaciones, y las 7 iglesias que están en Asia. En el versículo 2, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. De esto me llama la atención que es posible trabajar muy duro y hacerlo sin amor. Es posible ser muy esforzado. Es posible soportar a los malos, o sea, decir, no voy con eso. Y aún así perder el primer amor. Y cualquiera pensaría que desde que esté haciendo lo que tiene que hacer, no importa. Pero aquí está hablando de una iglesia que está haciendo lo que tiene que hacer, pero que no tiene su corazón en el lugar indicado, porque ha dejado su primer amor. Y es que Dios nos ama. Dios no solamente quiere nuestra obediencia, Dios te quiere a ti. ¿Sí? Dios quiere a quienes somos nosotros, nuestro corazón. Él no simplemente quiere acciones y buenos frutos. Él quiere que nosotros le amemos a Él y que haya un deleite entre nosotros. Qué triste sería un matrimonio en donde cada quien hace lo que tiene que hacer, pero cuando están a la noche juntos no tienen ni de qué hablar, porque todo se ha vuelto una monotonía, una responsabilidad, y ya dejó de hacer algo que nace del corazón. Y eso es algo que nos ha pasado, iglesia, que hemos entrado en la monotonía de todas las cosas que tenemos que hacer, todos los estatutos con los que tenemos que cumplir, todas las cosas que no podemos tolerar. Pero sin amor, eso no sirve de nada. Por eso el mensaje de esta iglesia es que nosotros necesitamos volver a nuestro primer amor, que necesitamos reconectar con Cristo. Y dice, es tan importante esto, que dice en el versículo 5, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. O sea que nosotros podemos seguir nuestra rutina y decir, no, pero yo igual no estoy haciendo nada malo. No, igual yo hago lo que tengo que hacer. Pero si no tenemos el corazón adecuado, eso no es suficiente. ¿Y qué dijo Jesús en cuanto a los escribas y los fariseos? Si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entraréis al reino de los cielos. Y eso para una persona normal serían palabras muy confusas, porque los escribas y los fariseos eran los más justos. Justos, ¿cierto? No sé si alguien ha visto aquí la película de Los Miserables. ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Alce la mano los que la hayan visto para hacerse la referencia, ¿va a servir o no va a servir? Ok, ¿solamente 2 personas han visto la película? ¿Quién ha visto la película de Los Miserables? ¿O ha leído el libro de Víctor Hugo? ¿Sí? En esa película, que si no la han visto se la recomiendo, hay un inspector que, ¿cómo se llama? Javert, ¿sí? Hay un inspector y él está obsesionado con la ley, obsesionado con la justicia. Y hay un hombre que se llama Jean Valjean, y este hombre robó cuando era joven y pagó su condena, pero él recibió misericordia de un sacerdote, y esa misericordia le hizo convertir su corazón.
Y él pasó de ser un ladrón a ser un excelente ser humano. Pero este inspector, Javert, está tan obsesionado que él quiere verle la caída a Jean Valjean y lo persigue y lo busca para verle la caída. Pero se da cuenta mientras va pasando el tiempo que Jean Valjean fue un criminal y para él sigue siendo un criminal, pero que es un buen hombre. Y como él está tan obsesionado con su propia definición de justicia y con su propio legalismo, y él no puede concebir que exista una persona tan delincuente y tan buena al mismo tiempo, como eso no le cabe en su cabeza tan justa y tan pura, se tira al río Sena y se suicida. Porque ahí nos lleva la letra a la muerte, pero el espíritu da vida. Y les recomiendo a todos que vean la película y que analicen Los Miserables, se llama, o que lean el libro, y que analicen qué es la verdadera justicia y hasta dónde nos puede llevar nuestra obsesión por hacer que todo el mundo haga lo que a nuestros ojos es correcto y volvernos juez de nuestro hermano, porque la ley sin amor no sirve. ¿Listo? Sigamos entonces con la siguiente iglesia. Esmirna. Al primero y el último, bueno, entonces dice, escribe el ángel al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nos recuerda que nuestras riquezas en Cristo no son pequeñas, sino que son suficientes, completamente suficientes. Nos recuerda que nuestra esperanza en Jesús sigue siendo real aún a través del sufrimiento y la tribulación. Y nos recuerda que Cristo nunca jamás nos dejará solos. ¿Por qué es la esperanza tan importante en medio de la tribulación? ¿Por qué creen? Porque si no hay esperanza, nadie podría resistir. Nadie podría perseverar. Pero el saber que no estamos solos, sino que Él está con nosotros en medio de nuestro sufrimiento por buscarle, nos hace soportar el sufrimiento, viendo el gozo que está delante de nosotros. Y cuando perdemos de vista esa esperanza, caemos en algo que se llama incredulidad. ¿Y qué le pasó, según Hebreos, al pueblo de Israel por caer en incredulidad? Nunca entraron en el reposo de Dios. Y hermanos, este mundo es muy duro, ¿saben? Y hay mucho sufrimiento. Pero nosotros no podemos caer en incredulidad, porque si lo hacemos, nunca entraremos en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios, si bien se deja ver en nuestras almas en este mundo, también es una promesa del mundo que va a venir. ¿A quién le sucede que a veces no quiere ni ver noticias? A mí me pasa, y yo estudié relaciones internacionales, y a veces no quiero ver noticias. No quiero saber de la corrupción, no quiero saber del medio ambiente, ya no quiero saber de nada porque produce impotencia, rabia, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber y recordar que en medio del sufrimiento Cristo está presente. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la incredulidad, gracias, nos lleva a pecar, es inevitable.
Porque cuando yo no creo que Dios es verdadero, yo no puedo obedecerle. Porque como yo me tiro al vacío si no creo que alguien me va a recibir ahí abajo. No puedo hacerlo. Y la obediencia con Cristo es a veces así. Es tirarse al vacío. Y decían Oscar Wilde, si no estoy mal, que a veces las bendiciones, los problemas son bendiciones disfrazadas. Y eso a mí me impacta. Porque honestamente, cuando yo estoy en sufrimiento, yo no puedo ver que eso sea una bendición disfrazada. Pero aunque no podamos ver esa bendición que viene y no podamos ver todas las recompensas, hay alguien que siempre podemos ver y es a Cristo. Y el reconectar con Él es importante. Porque si yo siento que estoy luchando en contra del mal sola, me va a pasar lo de Elías, ¿cierto? Y puede que me haya pasado, ¿verdad? ¿Qué pasó con Elías? Se entristeció. Nadie más está buscándote. Todo el mundo se ha convertido a Baal. Y Dios le dice, ¿qué te pasa? Párate. Tengo miles de rodillas que no se han inclinado, que no se han arrodillado. No estás solo. Reacciona. ¿Sí? Y si nosotros vemos a Cristo ahí al lado nuestro en el sufrimiento, entendemos que no estamos solos. Y es como Esteban, que mientras lo apedreaban él veía a Cristo mismo. Y él dejó de ver a los que le estaban tirando piedra, porque sus ojos estaban en algo más. Entonces, este mensaje a Esmirna nos enseña de la importancia de la esperanza. Pérgamo dice, qué susto, el que tiene la espada aguda de 2 filos. O sea que como que no le va a ir muy bien a esta iglesia. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea que era un lugar que tenía posiciones espirituales pesadas, ¿verdad? Porque ahí moraba Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y luego dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y en el 16, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Este mensaje nos recuerda que Dios es poderoso para juzgar. Y juzgar no es castigar, juzgar es evaluar, porque un juez puede decir culpable o puede decir también inocente. Dios es poderoso para juzgar, es poderoso para dar vida y para salvar, o para castigar y condenar. Nos asegura que Él hará que las cosas estén donde deben estar. Y que depende de nosotros elegir en qué equipo estamos. El juicio de Dios es inminente. ¿Y por dónde comienza el juicio de Dios? Por su casa. Por eso es tan importante que nosotros tengamos los oídos puestos y entendamos qué es lo que Dios quiere decir. Porque si nosotros no escuchamos en la tierra, luego lo vamos a escuchar en el juicio. Pero en algún lado lo tendremos que escuchar. Solamente que allá no nos podemos arrepentir, porque el purgatorio no existe. ¿Es aquí o no es? Y por eso dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos despertar y entender que Dios está ahí para juzgar. Pero no solamente que Dios juzga y dice sí, está bien o está mal, sino que Él ve aún lo que está oculto. Porque no da cualquier ejemplo. Da el ejemplo de la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Todos se acuerdan de ese profeta que le ofrecieron mucha plata, mucho dinero,
para maldecir a Israel, pero que no pudo porque la maldición no estaba puesta? Pues por pasajes como estos nos damos cuenta que él no se quedó quieto después de que él no pudo maldecir a Israel. Luego, si no estoy mal, es en Números, vemos una rebelión. Y esa rebelión, adivinen quién la incitó. Nuestro querido profeta. Porque él sabía que el pueblo de Israel estaba totalmente exento de maldiciones, a menos de que pecaran. ¿Y qué pasó entonces? Los hizo pecar, los hizo fornicar, los hizo tropezar, los hizo errar. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar juicio, castigo. Y esto puede sonar muy controversial, pero entre nosotros puede haber quien quiera desviarnos. Entre nosotros puede estar. La cosa es que yo no puedo saber quién es de verdad y quién no. No lo puedo saber. No hay ninguna manera, a menos de que Dios me lo revele. Pero de resto yo no puedo decir, no, es que esta persona nos quiere llevar a todos a la destrucción. Y tiene un mal corazón. Quemémoslo vivo aquí en la iglesia. Yo no puedo decir eso, ¿verdad? Porque si lo pudiéramos identificar, pues lo quemamos vivo de una vez. Pero no lo podemos identificar. No podemos cortar la cizaña con el trigo. Es imposible. Pero ¿qué podemos hacer? Resistir al diablo y él huirá de nosotros. Por eso yo puedo estar aquí de pie y ustedes tienen que estar evaluando todo lo que yo digo. Todo. Porque bueno, yo les puedo decir que yo no soy de esas malas, pero ¿qué tal y si yo fuera? Y no sabemos quién se para acá. No lo sabemos. Y Dios no va a llegar con un rayo fulminante y quitar a todo aquel que se para en el púlpito y no tiene el corazón correcto. Porque entonces eliminaría el libre albedrío. No habría consecuencias de nuestros actos. ¿De quién depende filtrar esas cosas? ¿Del Espíritu Santo? De mí, es mi responsabilidad. No es responsabilidad del Espíritu Santo, porque es que soy yo la que decido creer o no creer. Que el Espíritu Santo me ayude no significa que sea la responsabilidad del Espíritu Santo. Allá en el cielo usted no puede decir, ay, qué pena es que predicaron eso y pues yo me lo creí. Y ahí verá el Espíritu Santo que no me ayudó. No, yo soy responsable de mis propias creencias. Yo soy responsable de mis propios pensamientos, de la propia meditación de mi corazón. Esa es mi responsabilidad. Cae sobre mí y solo sobre mí. Así que si van a ir a sus casas y hacen algo y a alguien no le gusta, usted no puede decir, es que el pastor dijo, es que en la iglesia me enseñaron. No hay que ser cobardes, hermanos. No tiene que enfrentar, es que yo creo en esto, ¿cierto? Y si la otra persona le dice algo, pues confronte lo que usted cree, a ver si lo que usted cree es tan cierto o no es cierto. Pero no seamos falsos y no utilicemos excusas que no son válidas, echándole la culpa al pastor, a la iglesia, y por eso todo el mundo le echa la culpa a la religión. Porque nosotros nos hemos encargado de que cada vez que alguien nos puya un poquito, nos recostamos en alguien más. Y eso no está bien. Y aquí dice, si tú no haces nada al respecto, entonces yo mismo voy a tener que ir y castigarlos. ¿Y eso qué significa? Que la iglesia tiene autoridad y debe usar esa autoridad. Y vamos al siguiente que dice, Tiatira, en el versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Un gran cumplido. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales. En el 21 dice, le he dado tiempo para arrepentirse, y no lo quiere hacer por causa de su inmoralidad. Pero me llama mucho la atención el versículo 20 que dice que toleras a esa mujer Jezabel.
No usar el poder que tenemos como iglesia para frenar el mal nos hace culpables frente a los ojos de Dios. Aunque esta iglesia era muy buena, lo malo que hacían no era pequeño, porque no frenaban el mal, y esto hace parte de la responsabilidad de la iglesia en la sociedad. Esto es grave, hermanos, porque significa que si una iglesia tolera cosas que no debe tolerar, Dios mismo lo va a juzgar. Entiéndase como cualquier pecado que se le pueda ocurrir: adulterio, fornicación, violencia intrafamiliar, abuso en la iglesia, lo que sea que la iglesia tolere y no use su autoridad para frenar el mal, sino que al contrario utilice su autoridad para extender el mal, para multiplicarlo y para premiar a aquellos que hacen lo malo. Se los aseguro que Dios no tendrá eso en poco, sino que el juicio de Dios vendrá sobre esa iglesia, haya hecho lo que haya hecho. Porque aquí dice que tiene muy buenas obras, no es una iglesia mala. Aquí lo dice: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, qué cosas tan bonitas. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero es que la iglesia no está aquí para consentir a todo el mundo y para no herir susceptibilidades. Hermanos, si sus susceptibilidades se hirieron, pues vaya a un psicólogo, pero no use la iglesia para blindarse y para no madurar y no bregar con las cosas que usted tiene que bregar. No utilice la palabra de Dios como excusa y como escudo para su propio egoísmo, porque eso es pecado y está mal. ¿Ustedes por qué creen que Jesús llegó y destruyó todo lo que había en el templo? No es que Dios sea un fosforito que se prende rápidamente, porque es que Dios es lento para la ira. Y aún así yo veo a un Jesús lleno de ira. ¿Y por qué? Hermanos, porque Dios ama al pequeñito que está en la iglesia, aquel que es débil en la fe y acaba de empezar. Y ustedes, ¿cómo creen que Dios va a tolerar que alguien llegue y multiplique el mal contra ese que es débil y pequeño en la fe? Aquí las que son madres, ¿no harían de todo para defender a sus hijos? ¿Cómo se siente uno si alguien llega y lastima a un bebé que está bajo el cuidado de uno? ¿No despierta eso el celo en el corazón y el instinto más salvaje que puede existir? ¿Y ustedes creen que Dios va a tolerar que se hunda y se lastime al pequeño del reino de los cielos? ¿Ustedes en serio creen que Dios lo va a permitir? Pues no, porque mejor le sería a esa persona venirse a una roca y tirarse al fondo de un río que hacer caer a uno de los pequeñitos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, que es verdad. Por eso, una iglesia, un líder, un pastor, un predicador no puede tener temor al hombre. No puede tenerle miedo a la gente. Así sean los que más diezmen, así sean los que más den, no puede tener miedo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él sustenta a la iglesia, pero también Él juzga a su iglesia. Y si no nos arrepentimos de ese tipo de cosas, pues Dios mismo vendrá para corregir cada situación, porque es algo grave, no es cualquier cosa. Iglesia de Sardis, dice en la mitad del versículo 1 del capítulo 3: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué miedo esto, de verdad, qué miedo. Porque nuestro Dios es amor, pero también es
fuego consumidor. Y hay un comentario de Matthew Henry que dice: la hipocresía y el decaimiento lamentable en la religión son los pecados que están cargados sobre esta iglesia. Y la acusa a uno que la conoce muy bien y que conoce todas sus obras. Esta iglesia tenía gran reputación, tenía un nombre honorable, porque supuestamente florecía, porque tenía una religión viva, por su pureza de doctrina, por su unidad, por su decencia. No leemos acerca de ninguna división entre ellos. Todo parecía estar bien en lo que respecta a lo que el hombre observa. Su predicación, sus obras, todo parecía estar bien. Pero ellos no estaban vivos. No estaban vivos. Y ahora quiero que todos se imaginen lo siguiente. Vamos a imaginarnos un árbol bien grande, una secuoya, un árbol así, gigante. Pero nos lo vamos a imaginar así, chiquitico. ¿Listo? Y vamos a imaginar que en el centro tiene oro. ¿Ok? Es un árbol precioso, ¿verdad? Es grande, está fuerte, tiene todas las esperanzas de crecer, tiene unas raíces espectaculares. Pero resulta que llegó alguien y dijo: ay, pero ese árbol tan natural, tan simple, eso ya no está de moda. Más bien coloquémosle como un plástico. Entonces llegaron y le enterraron un plástico así bien alto. Y luego llegó otro y dijo: uy, pero eso está como muy sencillo ese plástico. Vamos a colocarle más bien unas bolitas de Navidad. Y le colocaron unas bolitas de Navidad. Y luego alguien dijo: uy, no, pero eso está como muy simple, hay que colocarle más cosas. Y así fueron llegando muchas personas. Y cada quien le colocaba algo. Y cada quien le colocaba otra cosa. Hasta que ese árbol era más plástico que árbol. Y llegó una persona hambrienta que llevaba caminando días y vio a lo lejos ese árbol y casi moría y se arrastró para poder llegar al árbol porque llevaba muchos días sin comer. Y cuando llegó al árbol, como estaba tan cansado y ni podía ver bien, solamente agarró lo que pudo y trató de comérselo. Pero como era plástico, esa persona se murió. La iglesia hoy en día es ese árbol. Tiene un excelente fundamento. La sangre de Cristo, su muerte, su resurrección, la vida de los mártires, de los apóstoles. Pero a todos se nos ocurrió colocarle algo. Y más decoraciones. Y llega la gente sedienta y hambrienta y no hay fruto que comer. Porque no es real. Y eso es una iglesia que parece estar viva, pero está muerta. Porque el plástico, esto no está vivo. ¿Les gustaría hacer esa iglesia? Pero tristemente así nos hemos convertido muchas veces. Y entonces, aquel que es pobre en espíritu, que está casi muriendo, no encuentra qué comer en medio nuestro. Y ese no es el propósito de la iglesia. Porque para estar vivo, uno necesita ser un ser humano. Eso es lo que uno necesita. Pero nosotros no nos gusta ser seres humanos. No nos gustan las cosas de humanidad. Porque andamos en tanto afán que qué pereza comer. Queremos ser rápido, comer cualquier cosa y seguir. Ni se diga de la gente que no habla, ni de la popó, ni de las relaciones sexuales, ni de nada de lo que nos hace humano. Aquí todos somos santos, puros, no tenemos ningún deseo. Nadie. Aquí tampoco ninguno va al baño. Y no queremos ser seres humanos. No nos gusta la humanidad. No nos gustan nuestras emociones. Porque qué horrible sentirse triste. Qué horrible sentirse tan feliz y ser tan escandaloso. Y nos fastidia nuestra humanidad. Pues noticias, nuestra humanidad es precisamente la imagen y la semejanza de Dios.
Eso que nos parece tan desagradable es parte de lo que nos hace estar vivos. Y de hecho, una de las sectas más importantes del siglo I y de las cuales habla mucho la Biblia en contra, era aquella que decía que todo el cuerpo, lo material, era malo y que por lo tanto Cristo no pudo haber venido en la carne porque eso era muy malo. Solamente lo espiritual era bueno. Y nosotros no podemos vivir de esa manera, porque cuando vivimos de esa manera, negando nuestras emociones, negando lo que nos pasa, negando nuestra humanidad, somos falsos. Y qué horrible es estar con una persona falsa. Eso es feo. Uno tener un amigo y no saber si ese amigo lo quiere a uno o no lo quiere a uno, si está de verdad para uno, si no está, si está pensando en traicionarlo a uno o no. Y más horrible si esa gente se junta y son un grupo de hipócritas. Pero peor todavía donde se hagan llamar iglesia. Peor todavía. Porque la razón por la que esta iglesia está muerta es porque es hipócrita. Es hipócrita. Tiene una apariencia de piedad, pero su corazón está muerto. Sus obras no son agradables a Dios. Está vacía. Nos recuerda al publicano y al fariseo. Yo soy tan bueno, gracias Señor, porque soy tan bueno, porque no peco, gracias. Y a Dios no le agrada eso, a Dios le da asco eso, porque es mentira. Y porque si está tan bien, entonces ¿para qué lo busca? Finalmente. Pero yo quiero decirles, hermanos, que yo soy un ser humano. Les tengo noticias, yo soy un ser humano. Yo sufro, yo lloro, yo me deprimo, me alegro. Tengo tentaciones igual que todos. Y no podemos armar de la persona que predica o de la persona que es líder un ideal y que la persona ya no pueda ser ni siquiera un ser humano. Porque tiene tanta presión que ya no puede ser un ser humano. Porque tiene que acomodarse a las presiones de todo el mundo. Y eso es ilógico. Solamente lleva una iglesia que está muerta. Y yo no quiero ser parte de una iglesia que está muerta. Yo quiero ser parte de una iglesia que es real, que es genuina, que está viva. En donde la gente llega y se sienta y dice, yo me puedo identificar con eso, yo también lo he vivido. Y no, tan perfecta esa hermana, ¿cómo lo logrará? Yo no puedo ser así de perfecta. Pues yo les tengo noticias, yo no soy perfecta. También tengo una larga historial de pecados. Y solamente por la gracia de Dios estoy aquí. Y teniendo que crecer mucho, que madurar mucho, que cambiar muchas cosas. Pero también eso no me afana. Porque yo soy un ser humano y me encanta ser un ser humano. Me encanta estar delante de Dios en una posición en la que Él puede tener misericordia de mí. Me gusta saber que yo no merezco su amor y que aún así lo tengo. Porque eso me da a mí la tranquilidad de saber que Él siempre me amará. Siempre me amará. Hagamos sentir a las personas que están al lado de nosotros que siempre los vamos a amar. Que siempre los vamos a amar. Así se equivoquen, así pase lo que pase. Y como ya el tiempo se está acabando, entonces vamos a ir rápido con la iglesia de Filadelfia, la cual es una iglesia muy linda que nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda que nosotros sí podemos agradar a Dios, aún en medio de nuestra debilidad. Y eso es hermoso. Porque dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y dice en el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y me gusta porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los discursos de los amigos de Job, de aquellos que Dios dijo exactamente que no estaban bien, que no sé por qué a veces usamos esos discursos como doctrinas, si Dios mismo dijo y los hizo arrepentirse, no sé por qué los utilizamos como doctrina. No entiendo una persona que haga un sermón sobre uno de los amigos de Job, porque yo digo, ¿cómo puedo hacer un sermón sobre algo que Dios mismo dijo que estaba mal? O sea, pues, me parece que no tiene sentido, la verdad.
Pero bueno, cada quien habla lo que quiere, ¿no? Solo el último, amigo, está aprobado. Este es el único que podemos usar como, mejor dicho, palabra certera, porque el resto los hizo arrepentirse y todo. Y pedirle perdón. O sea, no fue cualquier cosa. Entonces yo no entiendo, no podemos usar eso como doctrina. Y una de las cosas que ellos dicen y repiten dentro de toda su teología es que nosotros no podemos agradar a Dios. Que el hombre es tan imperfecto que no hay manera de que lo agrademos. Exacto. Leámoslo, analicémoslo y verán. El estándar tan alto que ni Dios tiene. O sea, hay seres humanos que tienen estándares más altos que Dios. Porque precisamente en el principio del libro de Job dice que Job era agradable delante de los ojos de Dios. O sea que sí se puede agradar a Dios. O sea que Dios no es un Dios que esté, ay no, qué feo, ay qué horrible, ay no, te falta un poquito. No, Dios no es una reina de belleza, Dios es amor, ¿sí? Y a Dios lo podemos agradar en medio de nuestra debilidad, porque Dios ve el corazón, Dios ve el esfuerzo, Dios ve más allá. Todo el mundo puede estar en contra nuestra y Dios estará ahí, porque Dios juzga con justicia. A mí cuando dicen, pues que Dios la juzgue, a mí no me da miedo, porque yo digo, pues sí, que Dios me juzgue, porque ¿quién más me conoce? Pues sí, que Dios me juzgue. Y yo sí espero en el juicio de Dios. Espero que Dios me juzgue y no otro ser humano, porque sería terrible donde otro ser humano me juzgara. No quisiera estar ahí. Y no soy la única, porque ni David quiso recibir castigo de sus enemigos. Dijo, no, Señor, mejor tú que eres misericordioso. Y eso es hermoso, hermanos. Saber que cuando yo me acerco a Dios, yo no me acerco a un padre que está enojado y fastidiado conmigo y que no hay nada que le guste, sino que es un padre que me ama, que si yo le hago un dibujo feo igual le gusto. Mire la carta de cumpleaños que me hizo mi sobrina. Para mí esto es lo más hermoso que yo he visto. Yo no estoy pensando si aplicó la técnica o no aplicó la técnica. Para mí esto es algo que ella hizo con amor. Y así nos ve Dios. Y la última, la iglesia de la Odisea dice en el 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Esta actitud es la actitud de una persona que no le importa. Si la religión es buena, es buena. Si la religión es mala, es mala. Y no, cuando la religión es dañina, yo me tengo que parar en contra de la religión y decir, esto es dañino. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Y yo quiero hacer lo que Jesús hace. Y me voy a parar, así me maten, a decir, no estoy de acuerdo con esto. Y yo sé que yo, Luisa Fernanda Villalba García, de 26 años, no quiero ser parte de un sistema religioso que enferma a la gente. Yo no. Y en cuanto tenga fuerza y cordura para pelear en contra de eso, lo voy a hacer. Y Dios me dará a mí la manera de hablar, aunque traten de callarme. Pero cuando veo una religión buena, que sana, que restaura, entonces yo voy a ser parte de esa religión. Y de esa manera no voy a ser ni fría, ni no voy a estar tibia, sino voy a estar caliente en el Espíritu Santo. Pero necesitamos ese colirio para ungir nuestros ojos y que podamos ver. Y todos nosotros lo necesitamos. Todos, sin excepción. Por eso no voy a decir que pase al frente el que sienta que necesita. No, todos lo necesitamos. Porque todos estamos aquí sentados en este templo de la iglesia de discípulos de Cristo. Y aquí nadie lo obligaron a venir, ¿o sí? Nadie, ¿cierto? Entonces vamos a orar para que Dios nos diga qué tipo de iglesia Él quiere que seamos, y que la palabra de Dios tenga un impacto real en nuestra vida de comunidad de fe.
que podamos ser una comunidad verdadera, un cuerpo vivo que trae esperanza, del cual la gente se pueda alimentar. Y no que cuando la gente llega se muere y como dice en la palabra, y lo hacemos dos veces más hijos del infierno de lo que eran antes. Porque eso es lo que hacían los escribas y los fariseos. Y ojalá esa palabra fuera para los tiempos de antes, pero sigue siendo tan vigente como en ese tiempo. Porque a veces como líderes queremos que nos reconozcan y no es así. Debemos buscar el alma que está perdida y amar, amar y amar. ¿Saben qué significa amar? Significa ser vulnerable, amar significa ser real. Amar significa ser sin querer agradar a nadie, sino simplemente ser quien uno es y amarnos como somos. No amarnos como pretendemos ser, sino amarnos como somos. Y yo quiero amarlos a ustedes como ustedes son. Y quiero de todo corazón que me amen a mí como yo soy. Porque el propósito, dice Pablo, y con esto termino, el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Amén. Y otra versión, la Reina Valera, dice no fingida. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos vivifica, nos hace sabios, nos corrige, Señor, porque tu palabra es amor y el amor no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y hoy